Buenas tardes, mi nombre es Sebastián Freund, soy productor de cine y televisión y presidí durante 4 años la Asociación de Productores de Cine y Televisión APCT. Un placer estar hoy día con Ricardo Cantor, asesor de la Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos del Ministerio de Cultura de Colombia, país hermano, al cual personalmente y sé que muchos de mis compañeros admiran por los grandes logros que han hecho en términos de políticas públicas. Es conocido por todos el Proimágenes, cómo han luchado por atraer capitales y proyectos y producciones a Colombia. Se transformó en un polo de Latinoamérica entre Estados Unidos, y Europa y América mismo. Así que es un placer poder contar con Ricardo hoy día y que nos cuente un poco nos haga que nos motivemos en Chile para ir en ese camino de tener herramientas y leyes que protejan la industria, la incentiven, reactiven la economía, den empleo y nos profesionalicemos cada día más. Así puedo introducir que tienen un nuevo incentivo para productores. El gobierno aprobó recientemente incentivo por $65 millones en proyectos de inversión. Esto tiene un certificado, una forma bien interesante, que se hace un certificado de inversión audiovisual en Colombia, se llama SINA, que te puede usar tanto personas jurídicas, personas naturales. Entonces, todo eso lo va a explicar mucho mejor que yo, Ricardo, pero quería hacer esa invitación, así como el Fondo Fílmico Colombiano, el FFC, que es la ley 15.056, que empezó a regir desde el año 2013 y han generado 40 proyectos ya aprobados. Tienen un gasto en Colombia de casi $47 millones. Han generado empleo por más de 25.000 empleos directos. Entonces, realmente es un ejemplo a seguir. Nosotros en Chile tenemos un instrumento Corfo que se parece, que se llama IFI Audiovisual, pero que acá recién empezó el 2017 y lamentablemente el 2020 no tuvo fondo. Sí, esperamos para el 2021-2022, de acuerdo a lo comprometido por la plana ejecutiva de Corfo, que esto vuelva a tener y que entendamos que este es un camino que hace que la economía funcione de manera circular, nos potencia en el mundo, da imagen país, eh, da empleo. Tenemos la posibilidad de interactuar con los players más grandes del mundo, como Netflix, Amazon, las plataformas, Movistar, etcétera, Disney, etcétera. Y eso lo único que hace es que nos profesionalicemos más y nuestro sector ¿cómo se llama? Se vea beneficiado, así como los otros sectores que trabajan para nuestro sector, como hotelería, transporte, eh, comida, etcétera. Así que bueno, con esta reintroducción, le doy el pase a Ricardo para que nos cuente nos incentive y nos motive a ir en ese mismo camino y que este gobierno y el próximo gobierno nos ayuden a trabajar en esa dirección, como también lo ha hecho Colombia y su Ministerio de las Culturas. Ricardo, por favor. Sebastián, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Gracias a ti y a la organización del encuentro por esta invitación. Agradecemos pues también ampliamente a ustedes y a todas las personas que nos ven en este momento el interés en torno a Colombia, a nuestro país, a los incentivos que en este momento tiene y ofrece para el fortalecimiento de este ecosistema audiovisual y cinematográfico. Voy a compartir pantalla. Mi nombre es Ricardo Cantor. Nuevamente me presento. Soy asesor en la Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos del Ministerio de Cultura. Y les voy a presentar los diferentes mecanismos creados por ley para el fortalecimiento de nuestro sector. Lo primero que quisiera hacer énfasis es que el nuevo incentivo que es el SINA y la ley 1556, que ya venía con el Fondo Fílmico Colombia, complementan un sistema de incentivos para el sector
que, digamos, arrancó o encontró un momento muy importante de, digamos, de confirmación de voluntad del gobierno y de la empresa privada y de los agentes del sector para fortalecer y promover el desarrollo de la actividad cinematográfica en el país a partir del año 2003 con la sanción de la Ley 814. Esta ley crea dos incentivos: el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, que es un fondo que se alimenta de una cuota que por cada boleta de cine los distribuidores, exhibidores y productores de cine entregan o invierten, pues digamos, en este fondo, y que principalmente es repartido a través de convocatoria pública para proyectos en sus diferentes etapas de producción y coproducción nacional. Y se crea unos certificados de inversión o donación, unos beneficios tributarios para inversionistas o donantes en proyectos cinematográficos nacionales, insisto, en producción o coproducción, y que les entregan unas deducciones en sus declaraciones de impuestos de renta. En el año 2012, esta ley 814 pues reactivó de una forma muy contundente la producción cinematográfica en Colombia. En los primeros años de esta ley se estaban estrenando alrededor de unas 5 películas nacionales. En el año 2019 se registraron 49 estrenos en salas de cine en el país de cine colombiano. En el año 2012 aparece la ley 1556, que es una ley que se denomina Ley Filmación Colombia y que crea el Fondo Fílmico Colombia, y aparece en el año 2020 el Certificado de Inversión Audiovisual SINA, y nos vamos a concentrar en la presentación de estos dos incentivos. Entonces, esta ley tiene una vigencia ya de 8 años, promoviendo pues el país como un destino, no solamente para la producción, sino también para la postproducción, inicialmente de obras cinematográficas. Esto ha promovido que el país tenga unos focos, unas ciudades-región, en las cuales se encuentran una diversidad de locaciones, entre arquitecturas coloniales, locaciones urbanas, selvas, playas, montañas, desiertos, ríos, entre otros. Se concentran como focos de filmación las ciudades de Bogotá, Manizales en el interior del país, Santa Marta en la costa Caribe, al igual que Cartagena, y Boyacá y Antioquia, también ciudades del interior de Colombia. Los resultados de la ley 1556 hasta, digamos, comienzos de este año, los podríamos resumir en las siguientes cifras. Teníamos un total gastado en Colombia de aproximadamente 46.7 millones de dólares. Y en la devolución de gasto, que es este primer incentivo del Fondo Fílmico Colombia, se han devuelto alrededor de 13,57 millones de dólares aproximadamente. Este incentivo ha permitido... Ahí está, no ha avanzado la presentación, si es que tenía que avanzar. La presentación La primera página. en, en donde... ¿En cuáles tamaños? Sí, la única, por si acaso, estamos en un sistema de incentivo de la producción y solo el resumen ley 814 y ley 1556. Ah, vale. Voy a dejar de compartir y vuelvo y comparto la... No hemos visto lo que estabas contando, si es que había un slide por eso. Sí, ¿ya se puede ver? Ahora sí, sí. Vale, entonces les contaba que a la fecha, hasta 2019, el gasto en el país había sido de 46.7 millones de dólares y se había entregado una devolución de ese gasto, un cash rebate, de alrededor de 13.57 millones de dólares. Se han aprobado y se han rodado en el país 39 producciones internacionales. Esta ley hasta el 2019 había permitido la creación de más de 25.000 empleos directos o indirectos para estas producciones.
Y, por ejemplo, se han pagado más de 64.000 noches de hotel para la producción de estos 39 proyectos en el país. A la derecha ustedes pueden ver imágenes de algunas de las películas y algunos de los talentos, digamos, internacionales que han venido a rodar al país, como Mark Wahlberg, Charlize Theron, Will Smith, Daniel Radcliffe y Nicolas Cage. Entonces, a partir del año 2020, estos incentivos aumentan en varios sentidos. La ley 1556 inicialmente tenía una vigencia de 10 años hasta el año 2022. Esta ley se amplía durante 10 años hasta el año 2032. Ya no solamente va a estar enfocada en el apoyo de obras cinematográficas, sino que adicionalmente se van a poder presentar y aplicar proyectos de series, proyectos de videos musicales, proyectos de videojuegos, de realización audiovisual publicitaria y de series de contenidos cortos para la web. El Fondo Fílmico Colombia, como les venía contando, es un fondo que hace una devolución del gasto o un cash rebate. Esta devolución del gasto se da en un 40% para servicios audiovisuales, especializados en audiovisual. Esto entendido como renta de equipos, alquiler de locaciones, pago de reparto, de equipo técnico, etcétera. Y o más un 20% de devolución en servicios logísticos como que tienen que ver con la alimentación, el transporte y el alojamiento de los equipos de las películas. Estos gastos se ejecutan en el país a través de un encargo fiduciario y a través de la contratación de empresas colombianas. El nuevo incentivo se denomina SINA, es el Certificado de Inversión Audiovisual en Colombia. Este certificado es un valor negociable que se emite a nombre de un productor extranjero. Es un incentivo dirigido a productores extranjeros y para la producción de obras no nacionales, diferente al Fondo Fílmico Colombia, en el que pueden participar tanto extranjeros como colombianos. El productor extranjero puede negociar este certificado o vendérselo, transferirlo a personas naturales o jurídicas colombianas que sean declarantes del impuesto de renta. ¿Por qué? Porque este certificado se puede aplicar únicamente para el pago del impuesto de renta en Colombia. El valor de este certificado es por un 35% del valor total de la inversión, del gasto que efectivamente se haga en el país para la producción de estos proyectos. Y esto va a permitir la atracción de alrededor de 65 millones de dólares en Colombia. Es lo que el cupo fiscal aprobado, que fue aprobado para el 2020, permitiría en proyectos audiovisuales de los géneros o formatos que les acabo de mencionar. A unas características importantes de este certificado es que el ingreso por su venta o por su transferencia en el mercado de valores en Colombia no es susceptible de impuestos, como la retención en la fuente en el país, ni constituye un ingreso tributario en Colombia, es decir, no va a tener una carga, el extranjero no va a tener una carga tributaria en Colombia por su venta. Este certificado puede ser negociado en el mercado de valores o transferido mediante endoso por esa empresa productora que es titular del proyecto audiovisual, empresa extranjera, y hasta un 5% del valor de ese certificado podrá destinarse para cubrir los costos administrativos del sistema que tienen que ver con la evaluación de los proyectos y el seguimiento a su ejecución. Entonces, vamos a empezar a ver cómo las características y diferencias de cada incentivo. Al Fondo Fílmico Colombia pueden aplicar proyectos de obras cinematográficas, series y videos musicales. Al certificado de inversión audiovisual pueden aplicar estos mismos tres tipos de proyectos, pero sumados a los videojuegos, a la realización audiovisual publicitaria y a las series de contenidos cortos para la web. ¿Cuáles componentes o cuáles etapas de los proyectos se pueden presentar a cada uno de los incentivos? En el caso del Fondo Fílmico Colombia, la producción con rodaje en el país, la producción y el componente de postproducción. Se pueden presentar proyectos que vayan a ser únicamente la postproducción, pero si fueron previamente aprobados para la etapa
sea necesariamente, donde no sea indispensable llevar a cabo un rodaje en Colombia, sino para sus actividades en general de producción y postproducción. En el caso del certificado audiovisual, se pueden presentar proyectos para llevar a cabo la postproducción únicamente, la producción y postproducción o únicamente el rodaje. Quienes pueden aplicar a el incentivo, un poco se los venía contando, al Fondo Fílmico Colombia pueden aplicar personas jurídicas tanto nacionales como extranjeras, mientras que al certificado SINA únicamente personas jurídicas extranjeras. La postulación de proyectos puede hacerse por medio de un apoderado en Colombia. Para beneficiarse de estos incentivos se exige la realización de un gasto mínimo en Colombia. Ese gasto mínimo, digamos que este valor fluctúa por las tasas de cambio, pero más o menos está por alrededor de unos $475.000. En nuestra ley está fijado por salarios mínimos, pero la conversión a dólares sería esta, y este gasto mínimo, como lo decía, se debe hacer o se debe ejecutar en el país para el gasto en servicios cinematográficos, audiovisuales o logísticos. Hay unas características especiales dependiendo de los formatos que se las quiero compartir. En el caso de las series, este gasto mínimo se puede dividir hasta en 4 capítulos. En el caso de los videos musicales, en el Fondo Fílmico Colombia, este gasto mínimo se puede dividir hasta en 20 proyectos. Puede ser en uno, puede ser en 10 o puede ser hasta 20. Y en el caso del SINA, para los contenidos seriados cortos para la web, hasta en 20 capítulos, lo que daría un valor promedio por capítulo de $23.750. Los videos musicales, videojuegos y obras publicitarias, ese gasto mínimo puede dividirse hasta en 5 proyectos. Para la postproducción, el gasto mínimo se reduce a $95.000. Y si una serie va a realizar un gasto total en el país que sea superior a los $2.375.000, porque tienen pues como un amplio número de capítulos, el gasto mínimo por capítulo, digamos que puede ser inferior al de los $118.750. Segundo, ya, listo. ¿Cuáles son los plazos máximos de ejecución de los proyectos? Son plazos máximos, entendemos que por proyecto, por tipo de proyecto, por formato, las ejecuciones pueden ser mucho menores, pero los plazos máximos fijados son, en el caso de las obras cinematográficas, 9 meses, si llegara, si solo tienen rodaje, si tienen rodaje y postproducción puede llegar a ser 18 meses. En el caso de los seriados, 12 meses para la producción y se involucra 4 meses. En el caso de proyectos de animación y videojuegos, 48 meses. En el caso de videos musicales y obras publicitarias, hasta 18 meses para hacer producción y postproducción. Y en el caso de proyectos que vayan a realizar únicamente la postproducción en el país, el tiempo o el plazo máximo de ejecución es de 18 meses. Muy en general, ¿cuáles son como los tipos de documentos o de insumos que se requieren para la aplicación de los proyectos? Esto se hace en un aplicativo web que está en la página web locationcolombia.com. Estos 2 incentivos son manejados a través de la Comisión Fílmica Nacional. Esta Comisión Fílmica es un programa de Proimágenes Colombia que Sebastián lo mencionó. Y los grupos de información que se presentan es, por un lado, la información del productor, por otro lado, la información de los gastos a efectuar en Colombia. Esto incluye un flujo de caja que nos permita identificar, en el caso de los proyectos que se llevan a cabo en más de un año calendario, cuál es el gasto proyectado por año fiscal en el país, la información del proyecto audiovisual, los guiones, la sinopsis, los cronogramas, las locaciones, etcétera, y una cobertura de seriedad que es, digamos, es el pago, es una garantía que se hace de que una vez el proyecto sea aprobado y firme el contrato Filmación Colombia, pues el proyecto se va a ejecutar en el país. ¿Quiénes son los encargados de aprobar los proyectos? Es un comité
un comité que lo crea la Ley 1556. Es el Comité de Promoción Fílmica Colombia, que tiene participación del ministro o viceministro de Comercio, el ministro o viceministro de Cultura y el director de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos, el presidente de ProColombia, que es nuestra agencia de, digamos, de comercio exterior, dos representantes con amplia experiencia en el sector, que son designados por el presidente de la República, y un representante de los productores, que es el mismo representante en el Consejo Nacional de Cine, SENAC, que fue creada por la primera ley, la Ley 814. ¿A quienes benefician estos incentivos? Estos incentivos, si bien el SINA, por ejemplo, está creado o dirigido a los productores internacionales, es un beneficio que genera importantes impactos positivos en el país, beneficia a los productores nacionales porque las empresas que prestan servicios de producción son las contratadas para ser apoderados en algunos casos de los productores extranjeros o para llevar a cabo la ejecución de los proyectos en el país. Los productores extranjeros, por supuesto, porque es a quienes se les dirige el incentivo, el certificado. Los servicios de proveeduría nacional, pues porque son contratados, pero además generan una cualificación en la forma como ellos prestan sus servicios, dado que tienen que incorporar y apropiar los protocolos y mecanismos de trabajo de los CRUs o los proyectos internacionales, y los declarantes de renta en Colombia, porque son quienes finalmente compran el certificado, se lo compran al productor extranjero, y en una negociación que se hace en esa venta, pues ganan unos puntos de descuento, unos puntos porcentuales de descuento, y les permiten aplicarlos a su declaración de renta. También quiero, pues rápidamente, creo que aún tengo un par de minutos, contarles que el gobierno nacional desde hace unos años ha implementado una estrategia que se llaman los PINE. Los PINE son proyectos de interés nacional estratégico que inicialmente se crearon para otras industrias de otros órdenes de la economía, pero que a partir del crecimiento y el fortalecimiento del sector audiovisual y de otros sectores estratégicos para las industrias culturales y creativas en el país, se han creado PINES para la cultura. Tenemos un PINE de servicios audiovisuales, y esto lo que nos ha permitido es identificar barreras para la atracción de esa inversión y facilitar trámites y servicios para que los proyectos y los productores que deciden venir a Colombia pues tengan un mejor clima, digamos, de negocios y un contexto, digamos, más amigable para llevar a cabo sus proyectos. El PIN en este momento trabaja y tiene identificados digamos, los siguientes componentes: facilitar la importación temporal y reexportación de equipos. Esto lo estamos haciendo vía que Colombia se una al convenio de Estambul, el convenio del cuaderno ATA, que va a facilitar esa importación temporal y reexportación de equipos y elementos para los rodajes. Estamos explorando un proyecto entre las instituciones públicas y el sector privado para la construcción de unos estudios en el país que permitan fortalecer la oferta como destino de filmación, la transferencia de los CRUs internacionales que vienen a rodar al país, la implementación de programas de bilingüismo técnico, especialmente a través de las instituciones de formación y las comisiones fílmicas, la estandarización de trámites y servicios, especialmente las ventanillas únicas y los permisos unificados para las filmaciones en espacio público y en bienes del sector público, el tratamiento tributario de personal extranjero. Se están definiendo o, digamos, reglamentando, porque ya existe la norma, cuáles son los servicios exentos de IVA que son exportables, entre ellos los servicios audiovisuales. Y se está reglamentando el trabajo de menores de edad para ser vinculados a los proyectos audiovisuales. Ya existe una reglamentación, pero se está buscando flexibilizar y ampliar para, digamos, mejorar las condiciones de vinculación de menores de edad a rodajes y filmaciones.
Entonces, digamos, a grandes rasgos, esta era la información que teníamos preparada para presentarles y entiendo que ahora vamos a recibir algunas preguntas de las personas que están participando del encuentro. Gracias, Ricardo. Ha sido muy esclarecedor y como decía antes, como inspirador para también ir en esa senda. Si hay preguntas, yo por lo menos te tengo alguna. Adelante. Tú me hablabas de 475.000 mínimo, ¿no? Sí, de gasto mínimo, sí. Eso significa que yo gastando 475 podría optar un 40% de esos 475, o es una combinación de esos, o sea, si yo logro servicios audiovisuales que representen ese 40%, me lo devuelven, o sea, $190.000, yo tendría un certificado SINA por esos $190.000. No, no, recordemos que el 40-20 no es el porcentaje del certificado, sino el Fondo Fílmico Colombia, que es la devolución de gasto y es el cash rebate. El certificado es lo que se denominaría un tax rebate. Entonces, en el caso del Fondo Fílmico Colombia, que es la devolución del gasto, una vez se haga el gasto mínimo en el país, este gasto mínimo digamos, se identifican los tipos de gastos y rubros en los cuales fueron ejecutados. Entonces, se identifican cuáles fueron servicios especializados en audiovisual y cuando Sí. tengamos esa suma, el ¿Cuál fue? 40% de eso se devuelve y sumamos todos los que fueron logísticos, alimentación, transporte y hospedaje, y al tener esa suma, el 20% se devolvería. Y no tiene certificado SINA entonces. No opera eso, no opera ahí. No, el proyecto, los dos certificados no son concurrentes, entonces un proyecto y el productor debería decidir si solicita el SINA, si se va por vía del SINA o si se va por el Fondo Fílmico Colombia. Pero el mismo proyecto podría optar o al certificado SINA o al fondo. A O uno de sea, los dos. como al cash rebate del otro. Y el SINA, en el fondo, la diferencia es que optando al cash rebate es 40 en servicio y 20 en logística, y en el otro es un 35% De del, todo, de de todo todo. el gasto. Ujú. Y ahí se te emite este certificado que tú lo puedes transar o vender, ¿no? Así es. Y, y, mm, y eso que hablas de ese 5% es de ese 35%. Sí, es el 5% del 35%, que además se cruza con la garantía de seriedad, que es un pago que se hace digamos, por garantizar que el proyecto, una vez aprobado, sí se va a realizar. Entonces, se cruzan en el caso del SINA, y ese 5%, o con ese 5% del 35%, lo que se hace es que se paga pues como toda la operación del sistema y el manejo, que lo tiene a cargo Proimágenes, y con el que también se espera en un porcentaje de ese rubro hacer formación y cualificación del personal en el país. La producción tuvo el certificado, y cuando yo lo transo, el 5 de ese 35 se va a Proimágenes. Ujú. O sea, hay que calcular ese 5% menos que obtengo obligatoriamente al transar el valor. Claro, pero no es el 5% del total, o sea, no es que se vuelva el 30%, sino que es el 5% del 35%. Ujú. Claro. Eh, y ese 35, o sea, ese certificado, si gasté en el fondo 1.000.000, tengo 350.000, ¿no? Certificado. Exacto, en certificado. Y cuando la transo, ¿hay variabilidad sobre el precio, o es fijo esos 350.000 cuando alguien me lo compra? ¿O hay alguna movilidad?
Hay una movilidad porque el que te lo va a comprar pues te va a ofrecer, no sé, el 98, el 97, el 99% de ese valor para comprártelo, Ok. y él lo puede aplicar en sus impuestos. O sea, él gana un poco, en la transacción él puede ganar un poquito. ¿Y eso está normado? ¿Hasta cuándo puede ser? ¿O te lo puedo comprar al 10 también? No hay una normatividad específica, sin embargo, digamos, los certificados de la 814 desde el año 2003 se están emitiendo, también tienen, digamos, esa característica de poderse vender en el mercado y digamos que los productores han encontrado, digamos, los clientes y las formas de venderlo a unos porcentajes beneficiosos para los proyectos, en los cuales la reducción en puntos porcentuales no es alta, es pequeña. O sea, ya está operando, ya hay proyectos que han tenido certificado y han transado este instrumento. Los ejemplos que daba eran los de la 814, o sea, Sí, los 40 y que se 20. emiten desde el año 2003. No, no, no. Ah, No, los del año 2003, los de la primera ley de cine. En el ah, caso del SINA, ya fueron presentados y aprobados ante el Comité de Promoción Fílmica Colombia 5 proyectos. ajá. Abrimos las aplicaciones en agosto y ya han sido presentados 5. Dos de ellos al menos ya fueron rodados en Colombia, y estamos, digamos, en lo que queda de este año, esperando que los productores ya hagan la solicitud de los mismos y se emitan los primeros cines. Ok, estamos esperando ese momento de transacción. Porque en el fondo, cuando entra al mercado el certificado, y ese certificado, hagamos un ejemplo fácil, del 1.350.000, no tiene más demanda que alguien que te dice te ofrezco 50%. Todavía esa puesta en marcha no existe todavía, no hay un referente de cómo está operando el mercado con el certificado. Sí, el comportamiento lo empezaremos a ver a finales de este año. Sin embargo, ya, digamos, tenemos conocimiento de empresas que están buscando a los productores extranjeros que tienen proyectos en ejecución para ofrecer comprárselos. Más al 100% que a un porcentaje. No tengo el detalle exacto del porcentaje, pero lo que digo, el comportamiento en el histórico de lo que venía siendo el otro certificado no representaba una reducción, digamos, muy importante en el porcentaje de venta. Es que también lo digo porque como tienes la posibilidad de ir por el certificado o ir por la ley 1556 con el 40 y el 20, uno como productor quiere más o menos saber qué me conviene, ¿no? O sea, tengo esa posibilidad que es muy clara porque te devuelvo el 40 y es el 40, ¿no? Y entiendo que además es más o menos rápido, ¿no? No hay un tiempo largo burocrático, ¿no? Sí, sí, sí. No, el SINA una vez, es decir, para solicitarlo hay que haber ejecutado y acreditado que se hizo el gasto mínimo en el país. Sí. Una vez se acredita ese gasto mínimo, se puede iniciar el proceso de solicitud del certificado y ese proceso ya está fijado, digamos, en las resoluciones que reglamentan el proceso. Puede tardar máximo 30 días hábiles en ser emitido. Y respecto al cash rebate, la devolución del 40 y 20, ¿cuánto tiempo se demora el proceso? Máximo un par de meses, 2 meses la devolución. Bueno, va a ser muy interesante estar pendiente de lo que ocurre para ver cómo es la tendencia, ¿no? O sea, si las producciones están yendo más por el SINA o están buscando el cash rebate, ¿no? Pero bueno, de todas maneras son unas grandes noticias que mueven el mercado y reactivan la economía. Tenía una pregunta con el SINA, decías que una serie podía estar en 2.375.000, ¿no?
digamos, ese es un ejemplo de un, es Un decir, mínimo. O no, el mínimo siempre es el mínimo. El mínimo siempre son 400. $475.000. Lo que les estaba contando es que ese gasto mínimo, dependiendo del tipo de formato o género audiovisual, se puede dividir en proyectos o capítulos. Claro, En el caso de las series, ese gasto mínimo se puede dividir hasta en 4 capítulos. ¿Eso sí, qué quiere decir? Que el costo promedio por capítulo es de alrededor de $118.750. sí, Pero si viene una serie que tiene muchos capítulos sí, y que su gasto en el país es muy superior al gasto mínimo, sí. casi que 5 veces, porque el techo que se fijó es de $2.375.000. Entonces, en ese caso, el valor promedio por capítulo no aplicaría. Ujú. Digamos que a eso me referí cuando mencioné esa cifra de los $2.375.000. Y eso, o sea, los 2.375.000 es el techo a lo que una producción extranjera podría máximo optar a que se reconozca. Si gasta 5 millones, no importa, van a ser siempre 375. No, no, no. O sea, lo que quiero decir es que si una producción de serie gasta mínimo estos 2.375.000, no tiene que cumplir con el promedio de valor por capítulo. Ah, El costo de la serie puede ser mucho más alto, pero ahí no tiene que cumplir la condición del promedio por capítulo o del promedio por proyecto al dividir el gasto mínimo en X proyectos o en X capítulos. pero existe un techo por No. proyecto. Por ahora, el Comité de Promoción Fílmico Colombia tiene la facultad de fijar techos, pero a la fecha no lo ha hecho. O sea, si yo traigo una producción de 10 millones de dólares, podría ir al SINA, perdón, con 300, con 3 millones, 3 millones y medio de dólares. Exacto. Ahí lo importante es que tener en cuenta el cupo fiscal máximo que anualmente se aprueba, Que son los ¿no? 65 millones. Que son, pues sería no, pues cada año el Comité de Promoción Fílmico Colombia y el Consejo Nacional de Economía Naranja, en el que además confluyen varios ministerios, deciden cuál es el cupo fiscal anual. El de este año es 90.000 millones de pesos aproximadamente. Que en dólares son. Eso en dólares es, perdón, voy a sacarla. Son alrededor de unos 10 millones de dólares, más o menos. Y entonces los 65 millones de dólares. Perdón, no, como unos 25 millones de dólares, más o menos. Ah, 25. Y eso entonces los 65 que hablabas al inicio de como incentivo para proyectos de inversión, ¿a qué se refieren entonces los 65 millones? Ah, ya. Como el certificado de inversión audiovisual es el 35% de la inversión total, los 65 millones se refieren a la inversión total que puede atraer el cupo fiscal del 2020. Entonces, el cupo fiscal del 2020, que son como esos 25 millones de dólares aproximadamente, posibilitan la inversión en el país de 65 millones de dólares. ¿Sí me Ah, hago entender? O sea, ese 25 es más o menos el 35 de los 5% de 65. los 65 millones de dólares. Ajá, exacto. Perfecto. Bueno, me dicen que estamos a 5 del cierre. Dice aquí hay una pregunta, ¿cómo impactará en estos programas la situación por el COVID, por la falta de recaudación de entrada en cine? ¿Tiene otras fuentes de ingreso para financiar estos estímulos? ¿Cómo están viendo todo esto con estos nuevos incentivos y el COVID? Listo. En el fondo. Entonces al esquema de 2 leyes y 2 incentivos por ley para un total de 4 incentivos. Entonces, en el caso de la 1556, la financiación del Fondo Fílmico Colombia viene del presupuesto general de la Nación. Entonces, es una decisión del Ministerio de Hacienda cuántos miles de millones anualmente le entrega a ese fondo para que se haga la devolución del gasto. Entonces, ese no depende de entradas así.
Viene el SINA. Como les decía, el SINA tiene un cupo fiscal que lo aprueba el Comité de Promoción Fílmico Colombia y el Consejo Nacional de Economía Naranja, donde hay varios ministerios que confluyen en torno a la creatividad, la cultura, las artes en el país y determinan cuál es el cupo fiscal anual. Entonces, ese tampoco depende de las entradas de cine. Vamos a la ley 814. Uno de los incentivos de la ley 814 son los certificados de inversión y donación. Esos no tienen tope en cupo anual para entregar certificados de inversión y donación, entonces tampoco dependen de los ingresos de entradas de cine. Viene el Fondo Fílmico Colombia. Este sí depende en principio de las entradas al cine. Sin embargo, la ley 814 prevé que el Fondo Fílmico, el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, que es el de la ley 814, que es el que recibe el ingreso por entradas de cine, tiene ese posible ingreso, pero tiene otras fuentes. Principalmente desde el 2003, la fuente o la única fuente de ingreso y que ha sido, digamos, el recaudo venía creciendo sostenidamente todos los años, venía siendo las entradas a cine. Pero la ley faculta que tenga otras fuentes de dinero, entre ellos inversiones propias de la nación y del Ministerio de Cultura. Como estamos en la crisis en la que las salas están cerradas, pues el Ministerio de Cultura, en cabeza de la ministra y en cabeza del viceministro de Creatividad y Economía Naranja, están adelantando todas las gestiones posibles para que haya una financiación y una inyección de dinero directa del gobierno al Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. Creo que se fue. Hola. Seguimos al aire, Ricardo, por si quieres complementar un poco más. Ya estamos terminando a 2 minutos del cierre. Si quieres hacer alguna invitación, complementar la acción. Sí, básicamente recordarles las páginas web y nuestros correos electrónicos en caso de que tengan mayor, pues necesiten o requieran mayor información, entonces pueden ingresar a www.mincultura.gov.co, página del Ministerio de Cultura de Colombia, y la página de la Comisión Fílmica Nacional, que es locationcolombia.com. En ambos en la página del ministerio pueden encontrar información de los 4 incentivos de todo el sistema. En la página de la Comisión Fílmica pueden encontrar información de los 2 incentivos de la Ley 1556 y nos pueden escribir a los correos electrónicos rcantor@mincultura.gov.co y silviaecheverry@proimagenescolombia.com para ampliar información o resolver dudas en la aplicación de proyectos o en las formas de acceder a estos incentivos. Entonces, pues reitero nuestro agradecimiento por esta invitación, un saludo especial desde Bogotá, desde Colombia, desde el Ministerio de Cultura y esperamos muchos proyectos e interés de proyectos chilenos o proyectos en coproducción con Colombia para ser realizados en conjunto o en nuestro país. Muchas gracias.